Buenas tardes, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, de la Facultad de Ingeniería Civil y de la carrera de Tecnología de la Información. Mi grupo está conformado por Fernando Ochoa y David Martillo. Y el tema que se dará es derivación de funciones exponenciales y logaritmos. y lo que se va a hablar. De la historia, de importancia y la utilidad. Bueno, hoy hablaremos un poco sobre derivación de funciones exponenciales y logarítmicas. Dice que los exponentes fueron introducidos en matemáticas para dar un método corto que indicará el producto de varios factores semejantes, y con este propósito solo se consideraron inicialmente exponentes naturales. La noción de progresión geométrica no es una nueva matemática, ya que existe evidencia que muestra que los egipcios y babilonios manejaban este concepto, y desde luego los griegos también. En los elementos de Euclides aparece un enunciado que establece su igualdad, ya que dice que sus ideas eran muy avanzadas para esa época, pero no fueron entendidas, y un siglo después Choque la retoma, introduciendo además exponentes enteros no positivos. Se dice que el dominio de la función logarítmica son los números reales positivos y el rango son los números reales. Si U es una función derivable de x, entonces las reglas de derivación y logarítmicas exponenciales son las que ustedes pueden ver ahí en la siguiente imagen. Se dice que también en el ámbito de la matemática, específicamente en el cálculo y en el análisis complejo, la derivada logarítmica de una función f queda definida por la fórmula f' sobre f, donde f' es la derivada de f, donde sus descubridores fueron Leibniz y Newton. Cuando f es una función de fx de una variable real x y toma los valores reales estrictamente positivos, esto es entonces la fórmula para log f', o sea, la derivada logarítmica natural de f es como se deduce aplicando directamente la regla sobre la cadena. La derivada de la función exponencial es igual a la misma función por el logaritmo nepriano de la base. La importancia de las derivadas exponenciales y logarítmicas. Derivadas exponenciales. Su importancia es radical en que muchos procesos naturales y sociales están regidos por las leyes en cuyas expresiones aparece la función exponencial. Esto es una variable, crece o disminuye exponencialmente con respecto a otra. Ejemplos muy importantes conocidos como desintegración de un núcleo radiactivo, crecimiento de la población mundial, cálculo del interés simple. También aparece en muchas fórmulas de la física y la teodinámica, electromagnetismo, en la teoría de circuitos, etc. La razón de esta aparente la elección de la naturaleza quizás sea debido a la que la función exponencial considera con su propio derivada, si la base es el número e o es proporcionalmente a ella, si la base es otro número real cualquier distinto a 0 y 1, derivadas logarítmicas. La importancia de los logarítmicos está en que en el siglo XVII es posible que no tuvieran coincidencia de la importancia de esta operación matemática. Tendrían que para el desarrollo en muchos ámbitos del país y la infinidad de aplicaciones que tendría. Su importancia está en la simplificación que supone para magnitud de cálculo y ahora más simplificado con cuyos operadores y calculadoras. Esta se aplica para calcular la intensidad con la que se puede dar un movimiento de la Tierra producido por un sismo. El criterio opuesto como compone una ley de optimización inversa, según la cual los edificios se depresionan rápidamente con los años de la construcción y de esta depresión viene reflejando por una función logarítmica. Bien, ahora hablaremos de la utilidad de derivación de funciones exponenciales y logarítmicas. Utilidad de funciones exponenciales. Se aplica a la química y física. En algunos elementos radiactivos son de tal naturaleza que su cantidad disminuye con respecto al tiempo. Se acostumbra a llamarlas funciones de crecimiento, puesto que su empleo más extenso está en la descripción de estas clases de fenómenos, como el desarrollo poblacional de personas, animales, bacterias. Para desintegración radioactiva, el crecimiento de una sustancia en una reacción química, el incremento de capital en el interés compuesto, etc. Y también en la medicina, muchos medicamentos son utilizados por el cuerpo humano, de manera que la cantidad presente sigue una ley exponencial de disminución. Ahora vamos con la utilidad de derivación de funciones logarítmicas. Es utilizado para la geología como ciencia para el cálculo de la intensidad de un evento. Tal como es el caso de un sismo, la magnitud R de un terremoto está definida como R igual logaritmo de A sobre A sub 0 en la escala de Richter, donde A es la intensidad y A sub 0 es una constante. A es la amplitud de un sismógrafo estándar, que está a 100 kilómetros del epicentro del terremoto. También se utiliza para el cálculo de decibeles en el campo de la física.
entre los cuales se puede mencionar el cálculo del volumen L en decibeles de un sólido, para el cual se emplea la siguiente ecuación: L igual 10 por logaritmo de I sobre I sub 0, donde I es la intensidad del sonido, la energía cayendo en una unidad de área por segundo. También para calcular el pH sanguíneo, que viene dado de la siguiente fórmula: pH igual menos logaritmo de H, donde H es la concentración molar de hidrógeno. Bueno, hemos terminado sobre la utilidad de derivación de funciones exponenciales y logarítmicas.